Bienvenidos a The Debate. En Zimbabue, en 2008, el gobierno emitió un billete de $100 billones que, no alcanzaba ni para comprar una barra de pan. O pensemos en la Alemania de 1923, donde los niños jugaban con fajos de billetes que valían menos que el propio papel en el que estaban impresos. Son imágenes escalofriantes, la verdad, porque no estamos hablando solo de desastres económicos, son auténticas tragedias humanas a una escala masiva. El material que vamos a analizar hoy, de hecho, documenta varios de los peores episodios de hiperinflación de la historia. Y esa es la pregunta central que queremos abordar. ¿Es la hiperinflación en el fondo una enfermedad monetaria? O sea, ¿es el resultado casi inevitable de que un gobierno decida encender la imprenta sin control para financiar sus déficits? O si, por el contrario, esa impresión de dinero es solo el síntoma final, la fiebre de un mal mucho más profundo, el colapso absoluto de la capacidad productiva de una nación. Pues yo voy a sostener que la evidencia histórica apunta a una causa primordialmente fiscal y monetaria. Y yo, por mi parte, argumentaré que la raíz del problema está en una quiebra estructural de la economía real. Y punto de partida es un patrón que se repite de forma casi matemática en todos los casos que analiza el material. La hiperinflación, que el economista Philip Kagan definió como una subida de precios de más del 50% al mes, sigue un guión muy claro. Y el trabajo de Thomas Sarchen sobre esto es fundamental. La secuencia es casi siempre la misma. Un gobierno se enfrenta a un déficit fiscal crónico que no puede o no quiere financiar ni con impuestos ni con deuda. Se queda sin opciones. Y entonces, recurre a lo que parece más fácil. Le pide a su Banco Central que imprima dinero, que monetice el déficit. Y ahí empieza la espiral. Más dinero provoca más inflación, lo que a su vez exija imprimir todavía más dinero para cubrir los mismos gastos. Al final, lo que se rompe es la confianza. Todos los casos que tenemos delante, desde la República de Weimar hasta Venezuela, comparten este denominador común, el uso de la imprenta como sustituto de una política fiscal responsable. La causa, para mí, es monetaria. A ver, estoy de acuerdo en que la impresión de dinero es el mecanismo, es la pistola humeante, digamos. En eso no hay debate. Pero la pregunta clave no es qué hacen los gobiernos, sino por qué se ven abocados a hacerlo. Mi planteamiento es que esta medida, que es desesperada, solo ocurre tras un colapso previo de la capacidad productiva del país. O sea, cuando la base sobre la que se recaudan impuestos ha sido completamente destruida. Miremos los ejemplos. Alemania estaba devastada tras la Primera Guerra Mundial y ahogada por las reparaciones de guerra. Yugoslavia se estaba desintegrando en una guerra. En Zimbabue la producción agrícola se desplomó de la noche a la mañana, tras la expropiación de tierras. En todos estos casos, el Estado ya no podía financiarse porque la economía real había dejado de funcionar. La impresión de dinero no es la enfermedad, es el síntoma de un cuerpo económico moribundo. Vale, veo por qué lo enfocas así. Pero déjame darte una perspectiva un poco diferente. Si nos centramos en Alemania, en Weimar, el problema no fueron solo las reparaciones de guerra, sino la decisión política de financiarlas exclusivamente con la imprenta. Un gobierno fiscalmente responsable, incluso en esa situación, habría tomado medidas, muy impopulares, como subir drásticamente los impuestos o recortar cualquier otro gasto. La elección de imprimir dinero fue un acto de indisciplina monetaria, no una fatalidad inevitable. Ese es un argumento convincente, pero ¿has considerado la alternativa real? La economía alemana estaba en ruinas. Su capacidad productiva no podía generar los recursos para pagar esas reparaciones. Subir los impuestos sobre una base productiva destruida es que no habría solucionado nada, habría sido como intentar sacar agua de una piedra. La hiperinflación no fue una elección entre varias opciones, fue la consecuencia de una carga externa que superaba pero con creces la capacidad de la economía real. Pero es que esa inevitabilidad es muy discutible. Fíjate en el caso de Austria en la misma época, que a menudo se pasa por alto. Se enfrentó a una situación muy parecida. Un imperio desmembrado, economía devastada, reparaciones de guerra, también sufrió una inflación terrible. Pero, a diferencia de Alemania, logró estabilizar su moneda en 1922. ¿Y cómo? Pues con un programa de austeridad fiscal durísimo y, esto es clave, creando un banco central independiente al que se le prohibió por ley financiar al gobierno. ¿No demuestra eso que había otra vía?
Sí, pero el paso de Austria, a ver, es interesante, pero no creo que sea del todo comparable. Primero, la escala de las reparaciones impuestas a Alemania era de otro orden de magnitud. Y segundo, y más importante, el contexto político era radicalmente distinto. En Austria hubo un consenso auspiciado por la Sociedad de Naciones para aplicar ese plan. En Alemania, la República de Weimar era increíblemente frágil, estaba asediada por extremistas. Cualquier intento de aplicar una austeridad brutal seguramente habría provocado una guerra civil. A veces, la elección económica no existe porque políticamente es inviable. Pero esa lógica nos lleva directamente a Zimbabue. Si aceptamos que la política lo condiciona todo, entonces la causa no es un colapso productivo abstracto, sino una serie de decisiones políticas desastrosas que acaban teniendo una consecuencia monetaria. Es que el caso de Zimbabue para mí ilustra perfectamente mi punto. La crisis no empezó con un déficit fiscal abstracto, empezó con una decisión muy concreta, la expropiación de tierras agrícolas que, literalmente, aniquiló la producción del país. La caída de los ingresos del Estado vino después de que se destruyera la principal fuente de riqueza. La imprenta fue la respuesta a un colapso productivo que ya existía. Sí, ese es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra manera. Es cierto que la política agraria fue un desastre, pero otros países han sufrido shocks productivos muy graves sin caer en la hiperinflación. La variable crítica para mí fue la respuesta institucional. Un banco central completamente sometido al poder político que recurrió a la imprenta como única solución. Si el Banco Central hubiera sido independiente, como se recomienda en una de las lecciones del material, podría haber actuado de cortafuegos, forzando al gobierno a buscar soluciones reales y no monetarias. Pero esa idea de un banco central independiente como un héroe solitario me parece un poco ingenua en un contexto de colapso estatal. ¿De verdad creemos que en un régimen como el de Mugabe, un tecnócrata al frente del Banco Central podría haberse negado a imprimir dinero? Le habrían sustituido en 5 minutos. Cuando un Estado se descompone, las instituciones formales, por muy bien diseñadas que estén, se vuelven irrelevantes. La raíz no es la falta de independencia del banco, es el colapso de la confianza en el propio Estado. Espera, porque justo en ese punto, en la confianza, es donde creo que la clave es puramente monetaria. La pérdida de confianza es fundamentalmente en la moneda. En Yugoslavia, los trabajadores cobraban y salían corriendo a gastar su dinero porque sabían que en horas valdría la mitad. Este fenómeno, la velocidad del dinero, acelera la inflación y demuestra su naturaleza monetaria. La gente huye de la moneda local, como se vio con la dolarización espontánea en Zimbabue y Venezuela, porque ya no cree en su valor. Busca refugio en una moneda gestionada con más prudencia. No estoy convencido por esa línea de razonamiento, porque la pérdida de confianza es mucho más profunda. No es solo en el billete, es en la capacidad del Estado para garantizar el orden y el funcionamiento de la economía. La gente no huye al dólar solo por su estabilidad, sino porque detrás hay una economía productiva que lo respalda. Cuando una sociedad pierde la fe en su futuro económico, en su capacidad de producir bienes y servicios, la moneda se convierte en papel. La velocidad del dinero es un reflejo del pánico ante una economía vacía. En resumen, aunque las crisis productivas y políticas son el caldo de cultivo, el catalizador que transforma una crisis grave en una catástrofe hiperinflacionaria, es la decisión de abandonar la disciplina fiscal y monetaria. La evidencia histórica, para mí, sugiere que el control de la imprenta y la independencia del Banco Central son las defensas cruciales contra este fenómeno. Y desde mi punto de vista, enfocarse en la imprenta es mirar el termómetro en lugar de la infección. La hiperinflación representa el fracaso final de la economía real de un país. Sin una base productiva sólida y la confianza de la gente en la capacidad del Estado para gobernar, pues cualquier política monetaria es irrelevante. Queda claro que ambos factores, el monetario y el estructural, están profundamente entrelazados. Es una espiral destructiva, el eterno dilema del huevo y la gallina. Esperamos que este cruce de perspectivas sobre los datos presentados permita una comprensión más rica y matizada de las fuerzas que pueden destruir no solo una economía, sino una sociedad entera. El material, desde luego, ofrece mucho más para seguir explorando.